Buenas tardes desde Dublín. Uy, iba a Dublín, chao. Buenas tardes desde Dingle. Bueno, era parecido. Y bueno, es que por eso ahí me quedé pensando en... En realidad venía pensando en el arranque de este video y repasar para los que se estén sumando acá de que en los episodios anteriores les estuvimos mostrando nuestra llegada a Irlanda, el paso por Dublín, su capital. En el video anterior les mostramos todo un recorrido increíble por la costa sur del país, mostrándoles por qué todo el mundo o por qué muchas personas se enamoran de este increíble país. Y ahora vamos a empezar a hacer un recorrido que desde el primer momento que empezamos a hablar con irlandeses, cuando les decíamos que íbamos a recorrer su país, todos nos decían que hiciéramos la costa oeste, que recorriéramos la parte del Atlántico. Así que vamos a ver con qué nos encontramos y por qué nos lo han recomendado tanto. Muchos dicen que es una de las costas más lindas de toda Europa, que es la parte más salvaje de todo el país. Así que lo vamos a descubrir juntos. No sabemos bien qué vamos a descubrir o no. Lo que sí estamos seguros es que vamos a disfrutar este día espléndido de sol, que es una locura. El airecito fresquito está, pero clima perfecto hoy. Hoy nos despertamos, vimos el sol y dijimos hay que salir a recorrer sí o sí, porque acá el tiempo es el que manda. Esto es un paisaje muy característico de Irlanda, que lo venimos viendo a lo largo de todo el recorrido por el país. Esos campos verdes y todos los cuadrados delimitados como por arbustos así más grandes, y acá que le está dando el sol con los barquitos y la costa de fondo, es una típica postal de Irlanda. No me esperaba un pueblito tan turístico. Es impresionante la cantidad de gente que hay en la calle. Estamos todos iguales, aprovechando el rayito de sol a disfrutar por acá. Muy hermoso. Bueno, no lo repetimos más porque cada pueblito que paramos acá en Irlanda decimos lo mismo, pero son muy pintorescos y coloridos todos los pueblos. Nos encontramos de casualidad un mapa. Miren, nosotros llegamos acá a Rosslare y subimos hasta Dublín. Todo lo que vimos en esta parte era el mar irlandés. Luego bajamos como por acá por el centro, no recuerdo exactamente la ruta. Hicimos toda esta parte sur y lo que teníamos era el mar Celta. Nosotros nos encontramos por estos lados y lo que vamos a hacer de acá en adelante vamos a estar acompañados por el Océano Atlántico. Solo digo que veo este mapa y creí que habíamos recorrido más. Todo lo que nos queda todavía por recorrer. Por ahora hemos hecho como unos entre 800 y 900 kilómetros y nos queda llegar bien hasta el norte y después recién vamos a cruzar a Irlanda del Norte y desde acá cruzar a la isla de Gran Bretaña. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita, que quedan muchísimas aventuras por delante. Había leído que Dingle pertenece a una Gaeltacht, que es una región donde el irlandés todavía está muy presente y lo hablan sus personas locales, y hablaba mucho de que los carteles estaban en ambas lenguas y demás, lo cual no me había llamado la atención hasta el momento porque en todo el país venimos viendo carteles, sobre todo los de la ruta, pero por primera vez nos pasó, estábamos por entrar al estacionamiento donde está el motorhome y este mapa está totalmente en irlandés, o sea, no entendemos absolutamente nada. Y Dingle, además de ser el nombre del pueblito que estábamos recorriendo recién, es lo que le da el nombre a esta península donde nos encontramos ahora y uno de los principales atractivos para hacer, que algunos suelen considerar esta como la ruta más linda de Irlanda, es la Slieve Head Drive, que es una ruta que lo que hace es darle la vuelta a toda la península. Son unos 45 kilómetros, así que es lo que vamos a hacer el día de hoy, con algunas paraditas en el medio. Día soleado, claramente está lleno de personas en el agua. Quería meterte. Todos los videos me va a hacer el mismo chiste, vos. Está helada el agua, o sea, no tengo pero ningún tipo de plan meterme al mar. Sí disfrutarlo, porque lo lindo que se ve el color del agua. Encima estamos recién bañaditos, pero antes de que nos vayamos de Irlanda voy a meter los pies. No, para mí se va a prometer. Zambullite. Meter los pies. De ahí después vemos. Yo te filmo. Alguien tiene que filmar. Si no, la gente no te va a creer. Voy a poner el trípode y venir conmigo.
No sé si se alcanza a apreciar en el video, pero estaba viendo que el agua trae muchísimo sargazo. De hecho, bueno, se puede apreciar ahí en la playa. Qué loco. Uno por ahí se imagina que esas cosas pasan en las playas más del Caribe. Mirá qué copado esto. Hay un cartel acá de que para que hagas la diferencia con 2 minutos de limpieza de la playa. Como que tomes una bolsa, están estos, no sé cómo se llaman. Son como pinzas para juntar basura y para que vaya haciendo la gente limpieza, pues lo tire a la basura. Igual la poca cantidad de cestos de basura que hemos encontrado no se los puedo explicar. Lejos de haber basura tirada, no hemos visto un papel tirado en ningún lado, pero todo el mundo recicla, hay una política de reciclaje muy grande, entonces no hay cestos de basura para que uno tire la basura común sin reciclar, digamos, hay que reciclar sí o sí, porque si no, no tenés dónde depositar la basura. Y además de eso, los centros de reciclaje no son fáciles de encontrar, digamos, no es que están en cualquier lado. De hecho, cuando encontrás uno en algún local, tienen como candados. Todo lo que habíamos leído acá es que la gente tiene sus propios cestos en sus casas, porque, no me acuerdo si esto lo contamos acá o lo contamos en Instagram, pero uno debe pagar por la basura que genera, es decir, la basura que no es reciclable. Entonces lo que se busca es que vos recicles lo máximo posible y lo que no se puede reciclar, lo pagás. Así que así andamos en el motorhome, con bolsas de basura amontonando papel, cartón, latas, todo separado. ¿Seguimos viaje? Vamos a la siguiente parada. Paramos para conocer otro lugar, pero miren, bueno, lo están pudiendo apreciar en este momento con la vista que tengo detrás. Es increíble. No, es de película el lugar este, es fabuloso. Ahí quedó la jaconeta estacionada, increíble. Este lugar se llama Beehive Huts, no sé si se pronuncia correctamente así, y la traducción sería como cabañas colmenas. Son construcciones muy antiguas de piedra seca que tienen una forma de... ¡Ay, la p***! Pegaste un cabezazo. Ay, pensé que ya había... Sí, pensé que ya había pasado. Pobre piedra. Que estaba más duro. Tu cabeza, seguro, no tengo ninguna duda. Bueno, les decía que tienen forma de cúpula y en Irlanda normalmente se las conoce como Cocklein. No sé nada de construcción yo, pero me imagino que al ser de piedra seca no tiene absolutamente nada, digamos. Son todas piedras encastradas. Alto laburo, ¿no? Y cada uno de los niveles de piedra, no sé si se va a llegar a apreciar, pero va como sobresaliendo para adentro y va siendo como un iglú, básicamente. Es un iglú de piedra. Desde acá arriba se aprecia un poquito más cómo de a poquito se van cerrando. Y esta que está acá está como techada. No sé cuánto vamos a hacer para poder ver acá adentro. Bueno, está completamente oscuro. Se puede apreciar bien cómo está todo cerrado y cómo van encastradas las piedras. Y esta técnica es muy utilizada en Irlanda, no solamente para construcciones como estas, que son sumamente antiguas, se asocian a la época celta. Y además, por ejemplo, en el cartel que está en la entrada decía que son viviendas de 2000 años antes de Cristo. Pero además de esto, hay muchísimos campos que utilizan este sistema de ir haciendo cerramientos entre un cuadro y otro para protegerse de los fuertes vientos. Pero eso seguramente lo veamos cuando ya empecemos a encarar la ruta rumbo hacia el norte. Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along.
No puedo creer tener el motorhome estacionado acá y estar haciendo esta ruta. Nos parece alucinante, o sea, la realidad es que no tenemos palabras porque vas haciendo cada curva y te aparecen unas vistas impresionantes. Miren lo que es el color del mar, los acantilados, realmente, y eso que recién estamos empezando, pero sin duda yo creo que hasta ahora, hasta el momento, viene siendo la ruta más linda, más escénica que hemos hecho de Irlanda, de los que dicen que es de los paisajes más hermosos de Europa. No sé, no me siento lista todavía para asegurar eso, pero... No, es impresionante esta vista. Miren lo que es esta postal, playa, el agua turquesa, pero el color del agua, mirá lo que es. Y los acantilados, el verde todo prolijito. Es inexplicable lo que es esto. Le voy a poner un 9.50 porque el agua está helada. Si esa agua sería calentita, ¿Cómo sería sabe el que está paraíso. helada? Anda a probarla. No hace falta tocarla. Mira la cantidad de personas que hay ahí. Leave it all behind. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the fold, pulling stitches. Time to let go. So come what may. Vinimos a visitar The Blasket Center, que es el nombre, Blasket es el nombre de las islas que están ahí enfrente. Y acá hay un mirador. Yo anoto este lugar dentro de los más lindos que hemos estado. Atente a lo que te voy a decir, en todo el viaje. Es que cuando nos preguntan de los países que más nos han gustado, todos tienen muy buenos paisajes, o sea, paisajes así pero impresionantes. Así que Irlanda pasa a estar en esa lista de nuestros países, porque realmente lo que venimos recorriendo hasta el momento es maravilloso. Les vamos a mostrar acá en un mapita que todas estas islas que están acá enfrente es un archipiélago que se llaman las Islas Blasket, pero la isla principal, que es esa que tenemos ahí enfrente, es conocida como Great Blasket y llegó a tener una población de 150-180 habitantes. Era una pequeña comunidad de pescadores que vivían únicamente de lo que pescaban y de las cosas que tenían en su huerta. Pero no había electricidad, no había médico y demás. Entonces estaban sumamente aislados del país, pese a estar relativamente cerca, porque si había mal tiempo era imposible navegar. Y con el paso de los años, las personas más jóvenes decidieron ir emigrando y venirse a vivir al continente, valga la redundancia, en realidad a la isla principal, que es donde estamos nosotros en este momento. Pero en el año 1953, el gobierno irlandés decidió evacuar a todas esas personas y traerlas para acá, sobre todo por las cuestiones de que si alguien se enfermaba o había una cuestión de salud, como no había médicos y si no era factible navegar, no era posible ayudar a esa población. Así que actualmente hoy no vive nadie, pero todos esos habitantes han escrito muchísimos libros, dicen que es muy importante en la literatura irlandesa porque contaban cómo se vivía ahí, sumamente aislados. Y acá en el mismo lugar hay como un centro de visitantes espectacular. Y a lo largo de todo el recorrido te van mostrando cómo eran las condiciones de vida que tenían las personas que vivían en las islas. Qué copada esta representación. Ajá. O sea, así era la vida, mirar por la ventana y ver la lluvia. Y acá llegando al final, miren la vista que hay de las islas. Bueno, miren, ahí muestra la población de la isla durante los últimos años hasta que se quedó en cero. Miren lo que es esta tremenda vista. Uy, mirá para allá todos los picos que se ven. No, qué buena ruta. Y toda esta zona también es bastante famosa porque se usó para recrear escenas de la película Star Wars. Y para cerrar el día de hoy, nos vinimos de mirador. Miren lo que es para un lado, miren lo que es para el otro.
Irlanda nos tiene, pero de la cabeza con los paisajes que hay. Es una cosa espectacular. Estamos a casi 400 metros de altitud. Estamos en Connor Pass, que se llama el paso de montaña para llegar al otro lado. Maravilloso, sin palabras, la verdad. Cuando llegamos al Connor Pass empezamos a ver unos carteles que decían límites de ancho y de peso y no entrábamos en ninguno de los dos, así que pegamos la vuelta, o sea, llegamos hasta el punto más alto y volvimos. Y miren el fantástico lugar que encontramos para pasar la noche. La paz y la tranquilidad que hay acá es un espectáculo, así que este va a ser nuestro patio. Vamos a trabajar un rato y descansar. En Dingle ya habíamos entendido que el Atlántico no es simplemente parte del paisaje. Durante siglos condicionó la vida de estas comunidades. Pero siguiendo hacia el norte íbamos a empezar a descubrir también las marcas que dejó sobre su territorio. Hoy amanecimos con lluvia, pero en un par de kilómetros ha cambiado el día de una manera. El solazo que estamos disfrutando. Igual lo curioso es que en algunas partes hay sol, pero sigue lloviznando, entonces es como tenés todas las condiciones meteorológicas en un mismo lugar. Tenemos unas 3 horitas de viaje hacia nuestro próximo destino. Y quizás el lugar donde más esperábamos encontrarnos con las fuerzas del Atlántico era este. Más de 300 millones de años de historia geológica frente a nosotros. O eso suponíamos, porque Irlanda tenía otros planes. Hemos llegado a uno de los principales atractivos turísticos que tiene el país, que son los acantilados Moher. Y habíamos visto en internet que si uno compra la entrada acá, cuesta 15 euros, pero por internet 8. Tiene una diferencia muy grande, así que ya las compramos. De hecho, cuando entras a la página dice comprar online, 45% de descuento, lo cual es un montón. Y leímos que la entrada te dura 24 horas y acá en el estacionamiento dejan pasar la noche sin problemas. De hecho, acá estoy viendo 3 motorhomes. Así que cuando las nubes lo permitan, vamos a ir a ver este hermoso paisaje que vinimos a ver. Está cada vez peor, o sea, las nubes están cada vez más bajas, así que vamos a aprovechar a quedarnos acá, a tomar unos matecitos, a comer la receta dice budín, pero como claramente no tenemos budín, lo hago en la Pirex. Muchos de ustedes nos preguntan por el hornito. El hornito sigue estando. Es una masa el hornito, lo amamos. Nada más que cuando lo usamos, lo ponemos acá en la mesada y después está guardado allá atrás, entonces por ahí muchos no lo ven. Si les voy a dejar la receta acá. La verdad que está riquísimo. Tiene un saborcito de banana y la verdad es que está 10 veces mejor acá adentro. Miren, o sea, si bajamos ahora, sí, nos vamos a mojar y no vamos a ver nada. Así que los acantilados quedarán para mañana. Llevamos toda la mañana mirando por la ventana a ver si las nubes desaparecen. Santi acaba de ir a ver qué tal. Ya sabía que iba a estar esperando mi veredicto. Y hay un centro de visitantes que vale la pena ir. ajá. Es lo único que vas a poder ver. Yo no sé qué hace la gente que va. Y bueno, claramente vinieron hasta acá y van a bajar, pero no se ve nada. O sea, se da cuenta que mirás una pantalla blanca. Y no hay ningún pronóstico de tiempo, algo que diga, bueno, las nubes se van. Nada. El lugar está re lindo, igual. Ya está re preparado turísticamente, recontra. Hay un centro de visitantes, venden un montón de cosas. Está re lindo para ir a conocer. Y después llegar a los acantilados. O sea, no caminé. Hay toda una pasarela para los dos lados. Pero fui hasta ahí O sea, es que miren cómo está esto. O sea, después va variando si la visibilidad está un poquito más o un poquitito menos, pero las nubes están acá abajo. Igual creo que vale la pena ir y por lo menos pararse ahí y ver si alguna ráfaga de viento saca un poquito las nubes. Porque en un momento como que un poquito se llegó a ver del pasto, te digo, ni siquiera de los acantilados, pero algo. Entonces, a lo mejor si uno se queda ahí un rato, pero bueno, ya llevamos... Toda la mañana, ya es hora de almorzar. Sí, pero no, digo que hace como 20 horas que llegamos acá. Entre que pasamos la noche y todo y... Bueno, y casi 24 horas después, por suerte valió la pena la espera.
está despejándose, como pueden ver ahí atrás. Un sol radiante. No, miren esto, voy a dar vuelta a la cámara. Vamos a ir para mostrarles el centro de visitante y demás, pero está complicado. La cantidad de gente que hay en esta primera parte está lleno de locales donde venden souvenirs. Hemos visto café. Es que lo que nosotros decíamos es lo siguiente. O sea, si vos venís de turismo y tenías planificado este día venir para acá, vas a recorrer lo que se pueda. Creo que salvo los que andamos de motorhome, que nos hemos quedado muchas horas, entonces que hemos estado aprovechando, o en nuestro caso, nos pusimos a trabajar, cruzando los dedos a ver si esperábamos que se despejara un poquito. Entramos al centro de visitante y estas van a ser todas las imágenes que le vamos a mostrar o que le podemos mostrar. Me da mucha pena porque miren lo que es esa postal que nos vamos a perder de ver. Y esto para mí demuestra que hay muchos días en los que pasa esto y no se ve nada. Ya empezó. Justo arrancó la película, pero decíamos que para mí muchos días debe pasar esto y por ese motivo hay como un cine en 4D donde uno te simula lo que verías, que la verdad que estuvo bastante bueno. Sí, se puede apreciar desde arriba, digamos, está hecho como si fuese con un dron, las tomas de los acantilados, pero a la vez tomas submarinas para conocer un poquito de la fauna que hay ahí. La verdad es que vale la pena. Definitivamente les vamos a dejar una foto de Google para que vean de qué se trata este lugar, porque esta es la vista que nosotros estamos teniendo desde los miradores. O sea, literal, es una sábana blanca. Nosotros le seguimos metiendo ganas como si la vista iría a cambiar. Subimos a la Torre O'Brien como si desde acá iría a cambiar algo. Es la mejor vista que hemos tenido hasta el momento de los acantilados. Mira, veo el agua, se ve el mar. Bueno, en la vida real se ve un poquito más que en la cámara. esperamos hasta el último momento porque con la entrada podemos estar durante 24 horas y no hubo caso. Sigue igual o peor y la verdad es que nos quedan muchos acantilados por delante. Obviamente que estos son como los más famosos que tiene el país. También sabemos de algunos que son más grandes, así que esperemos que el tiempo nos acompañe en los próximos días, mejore. Y hay mucho aún de Irlanda por recorrer. Aparentemente estábamos dentro de una nube porque unos kilómetros después empezó a estar un poquito más despejado y se veía el mar. Así que avanzamos un poquito y nos buscamos un camino para intentar observar los acantilados desde abajo, que en el transcurso que tardamos en estacionarnos y en lo que estoy grabando esto y estamos llegando, ya se está nublando lo poquito que se veía, pero bueno, les vamos a mostrar. Por lo menos valió la pena bajar acá. Nosotros estábamos arriba de esas nubes y ahora se empezó a tapar más, pero estábamos como por ahí, son los acantilados. Y así de caprichosa es la naturaleza que las únicas nubes que hay están ahí, bien ahí sobre los acantilados. Igual te digo que desde acá zafamos, por lo menos nos damos una idea de lo que habíamos venido a ver. Pero siguiendo el Atlántico hacia el norte, el paisaje volvió a cambiar. Los grandes acantilados dieron paso a montañas, lagos, turberas y una costa cada vez más recortada. Entrábamos en una de las regiones más salvajes y menos pobladas de Irlanda. Y miren el patio que vamos a tener el día de hoy. Nos vinimos bien pegaditos al agua. Está bastante más despejado por esta zona. Hay como un montón de casas por allá, pero acá está súper tranquilo y despejado. Así que vamos a descansar por acá esta noche.
estamos en la ruta nuevamente. Tenemos un poquito más de 100 kilómetros hacia nuestro siguiente destino. De pasada en nuestra ruta tenemos la ciudad de Galway, que es lo que estamos por atravesar en estos momentos, y teníamos intenciones de parar a conocer, a dar una vueltita, pero buscando en iOverlander nos hemos encontrado con muchísimos puntos donde dicen que no está permitido para las autocaravanas parar en la ciudad, que te ponen multa de 40 euros, que tenés que ir a estacionarte un camping. Y que el camping, uno al azar, que me fijé, sale 45 euros una noche para 2 adultos y una van. Y nuestra intención no era pasar todo el día acá, así que vamos a seguir de largo. Hemos encontrado algunos puntos de autocaravana, como el que les mostramos en el primer video, que pagamos 15 euros, y la verdad que estaba muy bien y el precio era acorde a lo que se paga acá en Europa, pero el resto de los campings acá en Irlanda valen eso, 35, 40, 45, hemos visto hasta de casi 60 euros para pasar una noche. Es impresionante cómo cambió el paisaje en esta parte norte. Es mucho más amplio, con montañas. Empezaron a aparecer un montón de lagos, más vegetación tipo pinos. Nos hizo acordar como un poco a Alaska cuando entramos a Canadá. Un paisaje mucho más grande y no tan cerrado. Bueno, tiene sentido eso porque estamos en el mapa a la altura de esa zona. Deberíamos ver más o menos a qué lugar de Canadá o Alaska estaríamos. Me sorprendió esta parte de la ruta. Cambió completamente el paisaje. Estamos en Clifton y vamos a hacer esa ruta que se ve ahí en el cartel, Sky Road Loop, que es un circuito. Las vistas son espectaculares. La vista espectacular que hay acá desde el mirador. Y miren esto, hay acá abajo esta canastita con recuerdos y que vos podés dejar ahí una colaboración. Y acá hay cookies y por ahí hay una torta de banana. Miren, ahí están los precios y uno acá tiene para dejar el pago y obviamente que no hay nadie. Qué copado. Está pintado acá, supongo que debe ser el nombre, y abajo dice Honesty Box, caja de la honestidad. Qué copado. Pónganos en los comentarios desde qué país nos están mirando y díganos si en sus países algo así funcionaría. Y miren lo que es la vista del mirador. Hemos llegado a nuestro siguiente destino, que es el Parque Nacional Connemara. Estacionamos, almorzamos y juntamos fuerzas en realidad, porque está lloviznando en estos momentos. Frío y nublado, pero como dijimos en uno de los primeros videos, hay que hacer tripa corazón y toca lo que toca. Vamos a hacer un trekking. Hay varios senderos para hacer por acá y vamos a intentar mostrarles en un mapita. Veremos cuál haremos, que es lo que el tiempo también nos permita, pero está súper concurrido. Esto es totalmente gratuito y se ve gente de todas las edades por acá. Acá tenemos un mapita. Hay 4 senderos. El verde y el amarillo dicen fácil, el celeste moderado y el
el rojo Strenus, ¿qué será? Difícil, yo nunca había leído esa palabra. Nosotros estamos acá. Bueno, yo creo que podemos encarar para este lado y después vemos si hacemos el amarillo o el azul. ¿El rojo ya lo descartaste? Está muy feo para hacer el rojo. El rojo dice 2 horas y 30 con 400 metros de nivel, una horita el celeste. Bueno, veremos cuál hacemos. Qué hermosa vista que hay desde acá de todos los lagos. Al final decidimos hacer el sendero azul, en este momento estamos acá, y el rojo hace cumbre ahí en esa montaña que en estos momentos está completamente tapada, así que no le vemos sentido subir hasta allá. Igual venir hasta acá, recontra vale la pena. Miren lo que son estas vistas, bueno, lo que todavía se alcanza a apreciar. Y a unos 5 kilómetros de la caminata que acabamos de hacer, hay otro lugar que es muy recomendable visitar, que es Kylemore Abbey, la abadía de Kylemore, y es impresionante. ¿Te esperabas este lugar? No, es un lugar de película. Y estaba viendo recién que hay una iglesia también, gótica, como me gustan ver. Ahí te cuento por qué. Estoy viendo que hasta las 5. ¿Qué hora es? ¡Ja! 5 y 10. 5 y 10. Es impresionante este lugar. Bueno, vamos a ver qué les podemos mostrar. En algún lugar en internet leí que este lugar le llaman el Taj Mahal de Irlanda por la historia de amor que hay detrás de la construcción de este lugar. Desafortunadamente nos vamos a quedar con las ganas de entrar. Se puede llegar hasta acá porque preguntamos y nos dijo que no, que está cerrado. La última admisión es a las 5 de la tarde. Llegamos 10 minutos tarde. Así que si quieren visitarla, vengan temprano, vengan a horario. Pero bueno, les voy a contar un poquito de la historia de este lugar. Hoy lo conocemos como una abadía, pero originalmente era una mansión. Fue construido en el año 1867 por Mitchell Henry, que era un empresario que cuando se casa con su esposa Margaret, habían venido para esta zona de luna de miel y se enamoraron de este lugar, así que le construyó una casita a su esposa. Tranquilo, que le hizo. Pero unos años más tarde, la esposa fallece en un viaje a Egipto, entonces el marido manda a construir una iglesia gótica, que es la que Santi mencionó que se veía, pero a principios del siglo XX, unas monjas benedictinas que estaban huyendo de Bélgica por la Guerra Mundial, compran esta propiedad y se convierte en la abadía, que por eso al día de hoy la conocemos con ese nombre. Y también durante una época esto funcionó como un internado de niñas. La iglesia que no se llegó a ver está acá y acá está la abadía. Desde donde estamos nosotros se ve la torre. O sea, más allá de las construcciones que son muy lindas, el lugar es paradisíaco. Y en este mismo paisaje que hoy recorremos por su belleza, se esconde una de las historias más duras de Irlanda. Y toda esta zona que estamos recorriendo acá, que la verdad es que los paisajes nos han deslumbrado y nos han sorprendido muchísimo porque es muy distinto a todo lo que veníamos recorriendo antes. También se puede apreciar que todo esto está muchísimo más desolado. Esta zona fue la que más se vio afectada cuando ocurrió la Gran Hambruna. Entre 1845 y 1852, gran parte de Europa se vio afectado por una enfermedad conocida como el tizón de la papa que afectó las cosechas de papas. Pero el tema es que en Irlanda fue mucho más grave por el hecho de que muchas poblaciones, sobre todo en la parte oeste y en la parte sur de la isla, vivían únicamente de esas cosechas de papas. Entonces, durante todos esos años perdieron esas cosechas y lo más crítico fue que desde la isla se seguían exportando muchísimos otros productos, como por ejemplo trigo, entre otros, y la gente que vivía acá no tenía para comer. Entonces se habla de que fallecieron aproximadamente como 1 millón de personas y otro millón aproximadamente emigró del país. Lo curioso es que han pasado casi 200 años y aún no se ha logrado recuperar la población que tenía la isla, porque se habla que para ese entonces ya habían como 8 millones de personas más o menos viviendo acá. Aún hoy todavía no se llega a ese número. Esa también es la razón por la que se encuentran muchísimos irlandeses distribuidos por otras partes del mundo. Así que en tierras como estas es donde estaban las cosechas de papa, y esto que les acabo de contar es algo que ha marcado muchísimo la historia del país. Y este lugar donde hemos parado es Killary Harbour, o en realidad conocido como el fiordo de Killary, el único fiordo que hay
en Irlanda. Ya hemos recorrido fiordos, por ejemplo, en Alaska, en Chile, pero creo que nunca hemos dado la explicación. El fiordo es una entrada de agua en un hueco que fue generado por un glaciar. Esto, hace miles de años atrás, era todo glaciar. El glaciar avanzó, hizo como todo este hueco y hoy se llena con el agua del mar y forma este fiordo. Y vamos a seguir la ruta que va bordeando el fiordo, que tiene 16 kilómetros de largo. Y así dejamos atrás esta parte de la costa para seguir avanzando hacia el norte. Sin imaginar que nuestra próxima parada en un pequeño pueblo irlandés nos iba a conectar inesperadamente con Argentina. Pero esa historia queda para el próximo video.